The Honey Chick. Hola, yo soy Honey. En este video te voy a mostrar cómo realizar esta linda bolsita. Lo primero que tenemos que hacer es realizar 18 cuadritos como estos. Para eso vas a utilizar estambre de varios colores. Puedes utilizar esos pedacitos que te hayan sobrado de los proyectos anteriores. Lo primero que vamos a realizar es este cuadrito. Lo primero que tienes que hacer es un nudo deslizado. Una vez que lo tenemos listo, vamos a realizar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Una vez que tengas las 4 cadenitas, vamos a utilizar un imperdible. Esto es opcional, esto es por si nunca has tejido o por si eres primeriza. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a introducir el gancho en la primera cadenita que tejimos. De esta forma vamos a tomar una lazada y esta lazada va a pasar por las que tenemos en el gancho. Y listo, ya tenemos un anillo. Aquí vamos a ir tejiendo todos los puntitos. Es por eso que pusimos el imperdible, para que puedas identificar en dónde los vas a tejer. Vamos a realizar 3 cadenitas. Estas cadenitas forman la primera vareta. Vamos a realizar 3 varetas, 2 cadenitas, 3 varetas, 2 cadenitas, 3 varetas, 2 cadenitas y 3 varetas. Una vez que ya identificaste en dónde tienes que hacer los puntitos, puedes quitar el imperdible. Ahora sí vamos a hacer varetas en ese lugar. Esta sería la segunda vareta y vamos a realizar la tercera. Vamos a hacer 2 cadenitas. Vamos a hacer 3 varetas nuevamente. Y ya tenemos la primera esquina de nuestro cuadrado. Vamos a realizar 2 cadenitas. Acomodamos un poquito y realizamos nuevamente 3 varetas. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Si te gustan esta clase de videos, suscríbete al canal. Ya tenemos 2 esquinitas, vamos a realizar 2 cadenas y 3 varetas. Vamos acomodando un poquito y seguimos tejiendo. Hacemos la última vareta. Hacemos 2 cadenitas. Acomodamos un poquito para poder cerrar esta fila. Vamos a identificar la primera vareta, que son esas 3 cadenitas que hicimos al inicio. Y en la tercera cadenita vamos a introducir el gancho, tomar una lazada y esa lazada va a pasar por los 2 que tenemos en el gancho. Y listo, ya tenemos la primera fila. Vamos a realizar la siguiente. Vamos a hacer 3 cadenitas, que estas forman la primera vareta, y encima de cada vareta vamos a realizar una vareta. Esta sería la segunda y encima de la tercera hacemos otra. Fíjate muy bien, en las esquinas vamos a hacer lo mismo. Vamos a realizar 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Esta es la primera. Hacemos la segunda, hacemos 2 cadenitas, acomodamos y hacemos 2 varetas ahí también.
Y listo, tenemos la primera esquina realizada. Así vamos a hacer todas las esquinas. Vamos a realizar 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Vamos a realizar las 3 varetas de en medio. Y repetimos. Ya llegamos a la siguiente esquinita. Y en esta esquinita vamos a realizar nuevamente lo que hicimos antes. 2 varetas, 2 cadenitas y 2 varetas. Esta es la primera. Hacemos la segunda. Hacemos 2 cadenitas. Y nuevamente 2 varetas. Y vamos a seguir tejiendo estas 3 varetas. Esta es la primera. Hacemos la segunda encima de la segunda y la tercera encima de la tercera. De esta forma ya tenemos 2 esquinas. Vamos a realizar lo mismo en las que nos faltan. Dos varetas. Dos cadenitas y 2 varetas. Tejemos estas 3 varetas de en medio. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Y nuevamente aquí vamos a tejer 2 varetas. Dos cadenitas y 2 varetas. Identificamos el primer punto vareta, que son esas 3 cadenitas que hicimos. En la tercera cadenita introducimos el gancho, tomamos una lazada y pasamos por la que tenemos en el gancho. Ahora hacemos una cadenita para reforzar nuestro tejido y cortamos. Y listo, de esta forma vas a realizar los 18 cuadritos. Ya tengo los 18 cuadritos, así que vamos a acomodarlos. Como puedes notar, hice varios colores y se va a ver muy bonito. Vamos a acomodarlo. Vamos a realizar 2 piezas. Una va a ser de 3 por 4 y la otra va a ser de 2 por 3. Ahora vas a elegir el estambre con el cual vas a unirlos. Este no me gusta. Este sí. Este no. Vamos a ocupar ese color. Bueno, voy a ocupar este color. Vamos a realizar un nudo deslizado. Vamos a tomar los 2 cuadritos que queremos unir. Y recuerda que tenemos 2 cadenitas. Una cadenita es de un lado y la otra es del otro. Vamos a introducir el gancho en la cadenita correspondiente. O sea, en la cadenita de ese lado. Y aquí también tenemos 2 cadenitas. Una cadenita es de un lado y la otra cadenita es del otro lado. Así que vamos a introducir en la cadenita que es del lado donde vamos a unir. Tomamos ya nuestro nudo deslizado y pasamos la lazada por los 2 cuadritos, por el morado y por el verde. De esta forma. Vamos al siguiente puntito e introducimos el gancho solamente en una lazada. Vamos al siguiente puntito del cuadrado morado y realizamos lo mismo. Introducimos el gancho en el siguiente puntito solamente en una lazada. Tomamos una lazada y va a pasar por el morado, por el verde y por nuestro hilito. De esta forma.
En un video anterior tengo la forma de hacerlo paso a paso, así que si no puedes ver muy bien puedes ir a ver el video para saber cómo unirlos. Buscamos el siguiente puntito, introducimos el gancho en una lazada, vamos al siguiente del otro cuadradito y hacemos lo mismo, tomamos una lazada y la pasamos por los dos. De esta forma. Y vamos a repetir esto hasta unir nuestros cuadritos. Recuerden que en cada esquina tenemos 2 cadenitas y cada cadenita corresponde a un lado, así que esas también la vamos a tejer, ¿sí? Una cadenita de un lado y la otra cadenita del otro lado. Así que tomamos la cadenita correspondiente que es esta, y tomamos la otra cadenita del otro cuadrito. Y listo. Ya tenemos los primeros 2 cuadrados unidos. Vamos a tomar los siguientes 2 que son estos. Ya saben, identificamos las cadenitas, introducimos el gancho en la cadenita correspondiente a ese lado. Y hacemos lo mismo en el otro cuadrito. Tomamos una lazada en el color base y pasamos los 2 cuadritos y la lazada que tenemos en el gancho. Jalamos un poquito para hacerla más pequeña. Y listo, vamos a seguir tejiendo para unir los cuadritos. En la cajita de información te voy a dejar el video en donde puedes checar cómo se teje o cómo se unen los cuadritos de una forma más lenta. Entonces seguimos tejiendo y vamos a unir nuestros cuadritos. Recuerden que terminamos de unir esos cuadritos cuando llegamos a la cadenita correspondiente a esa fila. Y vamos a ir uniendo los cuadritos de esta forma. Si te gustan esta clase de videos, suscríbete a mi canal. También recuerda que tengo un curso básico de crochet y te lo voy a dejar en la cajita de información. Recuerda que en cada esquinita tenemos 2 cadenitas, una cadenita corresponde a un lado y la otra cadenita corresponde al otro lado. Nada más tenemos que identificar esas cadenitas. Recuerden que vamos a realizar 2 piezas, una pieza debe medir 3 cuadritos por 4 cuadritos. Y la otra pieza debe medir 2 por 3 cuadritos. Y listo, ya tenemos la primera parte y se ve de esta forma. Para cerrar simplemente hacemos una cadenita, jalamos y cortamos. Ahora uniremos en estas partes los cuadritos. Voy a hacerlo en este cuadrito pequeño
para que puedan verlo. Ahora vamos a unir estas partes. Es muy sencillito, tenemos que hacer simplemente lo mismo. Puede ser un poquito más tedioso porque tenemos ya la línea de en medio, pero es exactamente lo mismo. Identificamos las cadenitas y empezamos a unir. Si se te hace muy difícil, puedes unirlo con la aguja o con algún otro punto. El punto es que estén unidos nuestros cuadritos y tengamos estas dos piezas de 3×4 y de 2×3. Recuerden que para cerrar realizamos una cadenita y cortamos. Y así vamos a unir todos nuestros cuadritos. Y lo tenemos de esta forma. En esta parte he tejido una fila de varetas. Va a ser exactamente lo mismo que voy a hacer aquí. Fíjate muy bien. Sí, empecé por la cadenita. Realizamos un nudo deslizado. Identificamos las dos cadenitas. Y en la cadenita correspondiente al lado que vamos a tejer introducimos el gancho. Tomamos una lazada y esa lazada va a pasar por la que tenemos en el gancho. Hacemos 3 cadenitas, que va a ser la primera vareta, y encima de cada vareta vamos a realizar una vareta. Voy a acercarlo un poquito más. Y como ven, estoy realizando una vareta encima de cada vareta. Una vez que lleguemos a la cadenita, encima de esa cadenita vamos a realizar una vareta. Este lo vamos a saltar y en la siguiente cadenita del otro cuadrito vamos a realizar otra vareta y vamos a seguir tejiendo varetas encima de cada vareta. Debes realizar 9 varetas en cada cuadrito, contando las 2 cadenitas. Ya llegamos a la cadenita de este lado. Vamos a empezar a contar. Esta es la primera vareta, que es la primera cadenita del otro lado. Sería la primera, vamos con la segunda. La tercera. Cuarta. Quinta. Sexta, séptima, octava y encima de la cadenita hacemos la novena. Nuevamente nos saltamos esta parte y vamos a la siguiente cadenita y tenemos la primera vareta de ese cuadrito. Y debes de tener 9 varetas en cada cuadrito o en cada lado del cuadrito. Y siempre nos saltamos la línea.
Y lo tenemos de esta forma. Ahora vamos a unir con punto deslizado todo alrededor o todo el contorno. Así que realizamos un nudo deslizado y vamos a ir juntando cada vareta, la primera vareta con la primera vareta. Tomamos una lazada y esta lazada pasa por la que tenemos en el gancho. Vamos a introducir el gancho en la segunda, buscamos la segunda vareta en el siguiente y así vamos a ir uniendo con punto deslizado todas las varetas juntas. Ya estamos a punto de terminar. Ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo varetas. Recuerden que son 9 varetas por cada lado del cuadrito. Hacemos la primera en la cadenita. Es exactamente lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Hacemos una vareta arriba de cada vareta. Si tienes dudas, este tutorial también va a estar en mi blog, así que puedes checarlo. En las esquinas solo tejo encima de las 2 cadenitas, solo hago 2 varetas. No hago aumentos en esa parte. Y una vez que realicé las 2 varetas en esas 2 cadenitas, sigo tejiendo una vareta arriba de cada vareta. Vamos a seguir tejiendo y una vez que terminemos vamos a unir con la primera vareta que hicimos, esta. Introducimos, tomamos una lazada y esa lazada pasa por la lazada que tenemos en el gancho. Ahora vamos a tejer esta parte, vamos a realizar puntos bajos. Acomodamos nuestro gancho, abrimos la bolsita y encima de esa vareta vamos a realizar 2 puntos bajos. Este es el primer punto bajo y el segundo. Saltamos la unión y en la cadenita hacemos otro punto bajo y encima de cada vareta realizaremos un punto bajo. Igualmente en esta parte vas a tener 9 puntos bajos en cada cuadrito. Y así seguimos tejiendo. Una vez que hemos terminado, hacemos una cadenita, jalamos y cortamos. Ahora sí podemos esconder los hilos y cortarlos. Y listo, hemos terminado. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Recuerda que subo videos cada semana. ¡Chao!